Claro que sí. Todo esto y mucho más. Como dice Malcolm, me encanta el tono que le pone. Y si te lo dice en neutro, ni te cuento. Queridas amigas y amigos, hoy tenemos un programa lleno de información. Como vieron, estamos en contacto directo ahora con un pediatra muy importante que se llama Sergio Sniek. Pero antes quiero presentarle a mis compañeras que ya están conmigo. Irina Sternik, buenos días. Hola, buenos días. Doctora Laura Michelson, buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Sí, todo muy bien. Bueno, compartamos esta charla, si les parece bien, que ya está en contacto directo con nosotros. ¿Estás allí? Buenos días, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarte desde aquí, desde Mañanas Públicas, de la televisión pública. Y para empezar, si te parece bien, el tema de las clases virtuales o presenciales, ¿cuál es tu posición? ¿Qué pensás? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bien, primero lo que tenemos que hacer es desmistificar el tema de cierre de escuelas. Por un lado, las escuelas no cerraron todo el año pasado, más, permanecieron abiertas en otro ámbito, que es el ámbito de las casas. Por otro lado, desmistificar el tema de algunos están o no a favor del cierre de escuelas. Nadie nunca puede estar a favor del cierre de escuelas. Lo que sí proponemos algunos, inclusive algunos pediatras también, es que momentáneamente las clases deben realizarse en otro ámbito, que es el ámbito de las casas. La idea es que haya la menor cantidad posible de gente circulando. Si bien los niños y niñas de edad de jardín y de escolares son los que menos sufren los latigazos de esta pandemia a nivel personal, son los que sí hacen enfermedad asintomática y son los que pueden transmitirla a la casa. Entonces, a mí me parece, y un grupo de pediatras opinamos también lo mismo, que es una buena medida suspender momentáneamente las clases en el ámbito edificio escolar y que continúen en las casas. De manera virtual, exacto. Muy claro, Sergio, tu posición. Y vamos a darle el pase a la doctora Laura Michelson, que quiere hacerte una pregunta. ¿Qué tal? Buen día. Sí. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, Laura, ¿cómo estás? Mucho gusto. Mira, Sergio, con el advenimiento de esta segunda ola que estamos viviendo, yo me preguntaba si tenés conocimiento de la incidencia que hay en los niños. Sabemos que en niños y adolescentes ha aumentado mucho la curva de contagios, pero ¿vos conocés en particular este dato? ¿Nos podés dar algún tipo de información al respecto? Mira, lo que sí sabemos es que cuando fue la primera ola, todos conocíamos a alguien que conocía a alguien que le había dado positivo. Esta segunda ola está golpeando mucho más fuerte. Todos conocemos mucha gente que ya le está dando positivo, inclusive niños, niñas y adolescentes. Hay en cierto punto un subregistro de esta cantidad. ¿Por qué? Porque si papá o mamá dan positivos y conviven con un niño, una niña o un adolescente que comienza con algún síntoma, ya se lo da por positivo sin hisoparlo. Entonces hay un subregistro de cantidad de niños, niñas y adolescentes que le da positivo, porque no se hisopa a todos en la casa. Si uno es positivo, ya se asume que los demás, si empiezan con síntomas, es positivo también. Buen día. Lo que sí sabemos es que no desarrollan, la gran mayoría de los niños, niñas y adolescentes no desarrollan enfermedad grave. Claro. Sí se está viendo que está bajando la edad de adultos que requieren terapia intensiva. Y eso sí se está viendo, bueno, porque es también una consecuencia de la vacunación en adultos mayores y, por otro lado, la mayor circulación de jóvenes que están sin los cuidados necesarios. Y estos sin cuidados necesarios tiene que ver con una cuestión de empatía hacia los demás. Que yo me cuide es una forma de cuidar a mis familiares y a todos los que no son familiares que son de grupo de riesgo. Correcto. Irina, cuando vos quieras. Gracias, Gaby. Buen día, Sergio. Quería Hola, preguntarte, ¿por qué se te ocurre que el gobierno de la ciudad afirma que la escuela no contagia cuando en el resto del mundo
las escuelas justamente fueron, por ejemplo, en el caso de Israel, lo último que se volvió a abrir cuando se logró en la sociedad la inmunidad de rebaño. Sí, mira, no solo en Israel, en Inglaterra, hay un dato que es muy, muy ilustrativo de UNICEF, de UNESCO, que dice que de cada 5 niños que no van a la escuela por cuestiones de la pandemia, 3 son de América Latina y el Caribe. O sea que los otros 2 son en otros lugares del mundo. No solo en Argentina se recurre a esta medida, se recurre en Uruguay, en algunos lugares de Brasil, en Paraguay, en México, en Inglaterra, en Israel, en Chile. Cada país buscará la estrategia que le corresponde. El tema es cómo uno interpreta los números y de qué se agarra y cómo lo lleva el agua para su molino. Hay una cuestión que es que no se puede... cuando uno hace una cuestión, todo en la vida tiene que ver con la política, no se puede no politizar algo. La cosa es cuando se partidiza y se lleva para conveniencia de lo que a mí me conviene. A mí me resulta muy difícil creer que uno de los gobiernos que menos invirtió en educación, y yo no lo estoy haciendo desde un punto de vista partidario, por favor, pero uno de los gobiernos que menos invirtió en educación se preocupe ahora tanto por las escuelas, por que estén abiertas o no. Cuando uno dice que los chicos no circulen y no vayan a la escuela y hay tanta gente que se opone, bueno, puede ser que yo me oponga porque en la gran mayoría de mis escuelas la gente puede llegar caminando o puede llegar en auto. Sergio, y yo sí, te escucho. Te quiero interrumpir un segundito porque justamente apuntando a eso, una compañera nuestra también que tiene 2 hijas en edad escolar te quiere hacer una consulta, a ver si me parece que es interesante que te lo haga. Buen día, Sergio, gracias Gaby. Romina ¿Cómo estás? Pereiro. No, la consulta iba un poco a esto de... Expliquemos y que quede bien claro, ¿no? Que los chicos pueden cursar asintomáticos, pero pueden transmitir el virus, ¿no? Y cuáles son los tipos de cuidados que tenemos que tener los papás que llevamos a los chicos al colegio, ¿no? Y vivimos a lo mejor con alguien de riesgo. Claro que los chicos cursan la gran mayoría la enfermedad en forma asintomática y transmiten el virus. El tema es qué hace el virus en el cuerpo de cada uno. ¿De qué forma se transmite? Bueno, hoy se sabe que se transmite por las gotitas cuando uno habla, entonces por eso la distancia, el barbijo, el lavado de manos, porque yo toso en mi mano, me lo llevo a los ojos, toco algo y esa persona se lo lleva a los ojos o a la boca o a la nariz, y la ventilación cruzada para que circule el aire. Pero en las escuelas es un ámbito súper cuidado, eso en las escuelas de cualquier lado, súper cuidado. Es difícil que el chico se contagie en la escuela porque está muy cuidado, pero existe la posibilidad. El tema es qué es lo que pasa alrededor, cómo están los padres y las madres afuera, en la escuela, qué es lo que ocurre después cuando se suben al transporte público. Lo que yo les decía recién, los que van en auto van caminando y tienen poca posibilidad de contagiarse, pero no todos pueden ir así y muchos van en transporte público. ¿Qué es lo que pasa? Más saliendo en el conurbano y en los barrios más vulnerados o vulnerables, que tienen 3, 4, 5 niños y niñas y adolescentes que van en edad escolar en distintos horarios, tienen que tomar el transporte público muchas veces. Como los padres o las madres tienen que salir a trabajar, los acompaña la abuela, el abuelo o el tío. Entonces se suma gente que va a la escuela. Es como los efectos colaterales, el daño colateral o el efecto adverso de ir a la escuela en este caso. Y es todo lo que ocurre alrededor. Uno no dice el peligro es la escuela en sí, el aula en sí, si se tienen los cuidados, sino que el peligro es todo lo que ocurre alrededor. Exactamente. Entonces, cuando yo digo se tienen que suspender las clases en el ámbito educativo, lo hago pensando justamente en esos niños, no en el que puede ir en auto a la escuela, pero lo que necesito es un poco de empatía para todos. No puedo, el que va en transporte público que no vaya porque el otro puede ir.
Y en esto siempre la injusticia es hacia los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen menos conectividad a través de las tecnologías, porque tienen que viajar en transporte público. Entonces, de cualquier forma van a ser los más perjudicados. Entonces, de los más perjudicados, la forma en que se perjudique menos y que más gente sobreviva o que muera menos gente es suspendiendo, en este caso, las clases, al menos por un tiempo prudencial, que yo no soy experto, no lo voy a decir yo cuánto tiempo, y esa es una forma de hacer equidad y de igualar en todos. Porque... Sergio, esa es la posición de la Sociedad Argentina de Pediatría, lo que vos estás contando también? No. Esa es tu opinión personal. El tema es así. La Sociedad Argentina de Pediatría emitió un comunicado firmado por la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Pediatría que expresa el parecer de la Comisión Directiva. No todos los pediatras estamos en la Comisión Directiva. Un ámbito científico puede emitir un comunicado que diga que las vacunas son beneficiosas para la comunidad y absolutamente nadie lo va a discutir, pero en algunas cosas que tienen que ver con políticas públicas podemos opinar distinto y podemos disentir. Claro. Perfecto. Pero hay un comunicado. Hay un comunicado de la Sociedad Argentina de Pediatría junto con UNICEF que dice que no tendría que cerrar las escuelas momentáneamente, que tendría que ser lo último que se cierre y que en el final dice esperemos que se abra lo antes posible. En eso coincidimos todos. Exacto. Esperemos que se abra lo antes posible. Está claro. Y lo que queremos es que no se tengan que... A ver, de nuevo, esto es una discusión como... llevándolo a otro ámbito, hoy no estoy comparando, pero llevándolo al ámbito de la discusión por el aborto. ¿Vos estás a favor del aborto? No, nadie está a favor del aborto. Nadie quiere que alguien aborte, lo que se buscaba era legalizarlo. Bueno, nadie está a favor del cierre de escuelas, absolutamente nadie quiere. Lo que queremos es que los niños, niñas y adolescentes se instruyan, crezcan, aparte. Está claro, Sergio. Es un ámbito de contención. Está claro, Sergio. Y ganar tiempo con la vacunación. Está claro. Ahora, la licenciada Daniela Furst, que te quiere hacer una consulta, es otra compañera nuestra. Hola, sí, Sergio, Daniela. ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien. No, a ver, yo te escucho y redirecciono mi pregunta, porque en realidad voy a arrancar y te iba a decir, bueno, lo que está comprobado es que los chicos hasta los 9 años contagian menos, o sea, tienen menos probabilidad de contagiarse por las actividades, por los cuidados, que los chicos de 9 a 16, ¿no es cierto? Porque cuando salen del colegio están con sus padres. Entonces, después de escucharte, lo que digo es, independientemente de los cuidados que haya en el colegio posteriores, el tema es el transporte, ¿no es cierto? El tema es el transporte y la periescuela. Pero hay también un tema que no se tiene muy en cuenta, que son los niños de primera infancia, los niños y niñas de primera infancia. Cuando un niño de jardín se le desata el cordón, algún adulto se tiene que acercar a atarle el cordón. Claro. O si se le están cayendo los mocos con el barbijo puesto, hay que ir y limpiarle los mocos. Claro. Si esto lo pensamos desde el punto de vista de un funcionario que alguna vez tuvo un hijo, pero que no está en contacto con niños, y los niños y niñas necesitan esto de tocar y abrazar, porque todos nos acordamos el cariño que le teníamos a nuestro maestro, a nuestra maestra. En más, en una época le decían la segunda mamá. Sí. Entonces, Sí. está mi Se llevan toda segunda la mamá boca ahí, también. yo no la puedo tocar, no la puedo abrazar, no la puedo Claro. besar. No, y en este caso no se puede. Bueno, entonces se habla de cuáles son los daños psicológicos que puede tener un niño. Bueno, son daños que son reparables. Lo irreparable es la muerte. Muy bien, Sergio. Entonces, decir, bueno, yo quiero que el chico vaya a la escuela porque ya perdió cuánto de clase. Bueno, yo prefiero que se retrase un poquito la adquisición de la tabla del 3 y que siga teniendo a la abuela más tiempo. Está claro, Ese es Sergio. mi punto de vista. Está claro, es muy clara tu posición, y además de eso, es verdad. Y que digo, para cerrar, me gustaría decir que no hay que subestimar a los niños, ¿no? Porque entienden perfectamente todo. Gabriel, los niños son los que más se cuidan, los que más saben cuidarse, Total. los que mejor aprendieron el tema del barbijo. Sí. ¿Te acordás cuando fue lo de la gripe A? Exacto. Que
todos tosíamos así y los chicos al día siguiente ya estaban tosiendo en el codo. No, ni que hablar. Exacto. Exacto, por eso digo, no subestimarlos y saber que ellos son parte de la sociedad y que tenemos que entender todas estas nuevas reglas de juego. Sergio, te agradecemos mucho la comunicación. Seguramente vamos a llamarte en algún otro momento para preguntarte, para consultarte y fue todo muy claro. Te saludamos Cuando quieran. desde aquí, desde Mañanas Públicas. Muchas gracias, Un Sergio gusto, Esniel, saludos a todos. pediatra. Muchas gracias, Sergio. Y seguimos, seguimos cuidándonos, seguimos nosotros aquí delante y detrás de cámara, estamos todos protegidos con los barbijos. Es una muy buena manera de demostrarle a ustedes que hay que hacerlo, pero también de cuidar.